Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya. Le voy a dar cuenta de lo que ha sucedido esta mañana durante el pleno de control en la Asamblea de Ceuta. Lo que ha sucedido esta mañana es que se ha convocado el pleno estaba convocado el pleno a las 9:30, un pleno de control, no un pleno resolutivo, que es una cuestión importante que dejar clara, es decir, no es un pleno en el que haya votaciones, sino que es un pleno de control a la acción de gobierno. Se convoca a las 9:30, está convocado a las 9:30 de la mañana. Por otro lado, hace unos días se le convoca al presidente de la ciudad, al presidente Vivas, se le convoca a la reunión de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se le convoca a esa misma hora, a las 10, perdón, se le convoca este mismo día, pero a las 10 de la mañana. Hace unas horas se cambia esa convocatoria y se adelanta a las 9:30. Esa es la razón por la que en este momento, o sea, en el momento de la convocatoria inicial de la Asamblea, pues coincide con el momento en el que el presidente Vivas se ha iniciado la conferencia con el presidente del Gobierno. Conferencia telemática, presidente del Gobierno y el resto de presidentes de las comunidades autónomas. Bien, esa es la razón por la que en el primer momento el presidente está ausente. En esa situación, una situación que ya digo, una situación sobrevenida debido a la agenda del presidente del Gobierno de la Nación, en ese momento se puede constituir el pleno de la Asamblea ostentando la presidencia de la Asamblea el vicepresidente primero de la Asamblea. Bien, hasta ahí esa era la cuestión. En principio había quórum. Es una posibilidad que tiene el reglamento, que contempla el reglamento, la posibilidad de que sea el vicepresidente primero o el vicepresidente primero el que inicie, o la otra vicepresidenta el que presida el pleno. Es una opción que está ahí. Pero la diputada de MDC, Fátima Ahmed, decide que no quiere que alguien que ha sido elegido democráticamente, aunque a ella no le gusta, que es el vicepresidente primero de la Asamblea, pues presida ese pleno. A partir de ahí, de ese momento, pues los grupos de la oposición, pues se reúnen y deciden ausentarse, o ni siquiera entran en el pleno, no ausentarse, es que no llegan a entrar al pleno. El único que entra en el pleno en ese momento es el señor Mohamed Ali, que luego después se va. Y algunos de los diputados no adscritos, si no recuerdo mal, que después salen y se van todos del pleno, para de esta forma que no se pueda celebrar el pleno, por la única razón de que a la señora Fátima Ahmed no le gusta que haya un diputado que ha sido elegido por el pueblo de Ceuta que pueda ser vicepresidente y que pueda presidir ese pleno de control. A continuación, ellos piensan evidentemente que no se va a poder celebrar el pleno porque no hay quórum. Tiene que venir el señor consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que está en ese momento en el hospital pendiente de una operación de un familiar. Tiene que venir al pleno de la Asamblea para que pueda ser constituida, y el presidente de la ciudad se ausenta unos minutos breves para dar cuenta de lo que está sucediendo, para dar cuenta de que está en la reunión con el presidente del Gobierno y que, por lo tanto, la presidencia del pleno recaería en el vicepresidente primero de la Asamblea. Y a partir de ahí, pues, con el quórum necesario, esos 13 diputados, se comienza este pleno de control. Que quiero dejar claro que es un pleno de control, es decir, no se vota, no es un pleno resolutivo y para nada, en ningún momento hubiese significado ningún tipo de menoscabo a la hora de interpelar al Gobierno el que el presidente de la ciudad esté en la presidencia de la Asamblea o no esté. Es decir, no tenía ningún tipo de trascendencia en ese sentido, porque ya recuerdo que era un pleno de control, no era un pleno resolutivo, no había votaciones, simplemente se interpelaba a los consejeros, a los miembros del Gobierno, sobre determinadas cuestiones. Esa es la realidad. Creemos que ha sido pues una postura profundamente antidemocrática, que en una situación como la que vivimos, una situación de pandemia, con las incertidumbres provocadas por esa pandemia,
ante el reto, el gran reto que tenemos, que tiene toda la ciudadanía y que tienen las administraciones públicas del inicio del curso escolar, ante esas situaciones tan graves, parece que la oposición solo estaba interesada en quién estaba arriba o quién estaba en la presidencia de ese pleno. Verdaderamente nos parece una tomadura de pelo para los ciudadanos de esta ciudad en momentos tan graves. Además, pidieron una convocatoria de una junta de portavoz extraordinaria, pero ya digo, no para saber la evolución de la pandemia, que como sabrán, pues tenemos nuevos casos, alguno de ellos en UCI, ni para saber cómo se va a iniciar el curso escolar, sino que lo único que estaban preocupados, para lo único que querían esa junta de portavoz extraordinaria era, ya repito, simplemente para saber quién estaba en la presidencia de ese pleno. Y esto es lo que ha sucedido esta mañana. Desde nuestro punto de vista, la valoración que hacemos, ya digo, es profundamente negativa. Creo que los ciudadanos de Ceuta no se merecen esta oposición, no se lo merecen, porque creo que ahora mismo el momento es muy grave. En cualquier otro momento hubiese sido indigno, pero ahora mismo en una situación como la que estamos viviendo realmente resulta lacerante este tipo de comportamientos. Eso ha sido lo que ha sucedido esta mañana. Si alguien tiene alguna pregunta. Esta mañana, precisamente, los diputados que protestaban anunciaron que iban a llevarlo a instancias legales la impugnación de este pleno, porque decían que en segunda convocatoria no había habido quórum y que el presidente Vivas había acudido 5 minutos tarde. No sé qué dice el Gobierno al respecto de esta impugnación del pleno. Bueno, creo que efectivamente creo que había vamos a ver, una cuestión, la cuestión de la convocatoria oficial, que estaba convocado a las 9:30, lo cierto es que no apareció nadie a las 9:30, o sea, no había nadie, es decir, no apareció ninguno de los diputados, quitando al propio Gobierno y a Vox, y al señor Mohamed Ali, que sí estaban allí en el pleno, pero el resto no estaba. Es decir, no pudimos iniciar nada porque es que en ese momento no estaba la gente. Cuando se produce, nos enteramos de la situación, se pide asesoramiento al secretario de la Asamblea en ese momento, el secretario general accidental en la Asamblea, y nos dice que se puede seguir adelante si hay 13 personas, o sea, estamos 13 de los miembros de la Asamblea y es el quórum suficiente para iniciar ese inicio. A partir de ese momento, lo que se hace, ya digo, es, por un lado, el presidente decide que va a sentarse unos minutos para el inicio, para dar comienzo tener el quórum suficiente para el inicio de esa asamblea, de ese pleno, perdón, y ya digo, llamo yo personalmente al consejero de Sanidad para que abandone, que yo creo que es una cuestión grave, que hemos obligado a un miembro del Gobierno a que abandone un quirófano donde estaban operando a un familiar, porque la oposición no le gustaba quién estaba en la presidencia de la Asamblea, en ese momento, accidental. Me parece verdaderamente vergonzoso. Entonces, lo que tardó el consejero en quitarse la bata y venir corriendo para acá, es lo que se tardó en constituir el pleno. A lo mejor que va a haber 5 minutos de diferencia. Me parece ya la indignidad, me parece verdaderamente lacerante y vergonzosa que alguien que es incapaz de aceptar las reglas democráticas, que es incapaz de aceptar que los diputados que están en la Asamblea han sido elegidos por el pueblo de Ceuta, que representan a todo el pueblo de Ceuta, como la señora Fátima Ahmed suele recordar, y que por una cuestión de, por hacer un poco de teatro, llamar la atención, dado que su control, su oposición es nula, es decir, desde el punto de vista operativo realmente deja mucho que desear, pues se dedican a hacer este tipo de eventos teatrales. El PP ha mandado una nota haciendo mucho hincapié en que los diputados cobran por asistencia a pleno. No sé si se va a adoptar alguna iniciativa para quitarles esa asignación o parte de la asignación. Bueno, en teoría, no sé, no me corresponde ni nos corresponde al Gobierno. Imagino que la mesa de la Asamblea tendrá que decidir sobre esa cuestión. Es evidente que tienen la obligación de asistir a esos plenos. No lo han hecho. No sé si se podrán tomar medidas, si hay medidas legales. Evidentemente cobran por la asistencia a la Asamblea. No lo sé exactamente, yo digo que no depende del Gobierno, sino que en todo caso será decisión de la mesa de la Asamblea. Ya que lo tenemos aquí,
Quería preguntarle por el director provincial, acaba de pedir que la ciudad sea sensible y siga poniendo esos 7 millones más de lo que ya ha puesto para educación, en concreto para comprar tema digital, tabletas o los instrumentos que sean. ¿Hasta dónde puede llegar la ciudad o hasta dónde tiene previsto llegar la ciudad con ese tema? Bueno, yo ayer no dio lugar porque el pleno se alargó excesivamente, pero tenía precisamente una propuesta de Caballas y iba a dar cuenta en esa propuesta de Caballas de todo el presupuesto y de todos los medios materiales y humanos que la ciudad va a poner a disposición o que está poniendo a disposición de la dirección provincial y sobre todo de la entrada del inicio de este curso. Yo lo estimé ayer, ya digo, hice una estimación, hice un cálculo, una suma simplemente de todo ese presupuesto que es cercano a los 5 millones de euros. Eso es lo que hasta ahora la ciudad está aportando a ese inicio. En cuanto al tema de la brecha digital, nosotros evidentemente estamos a favor y evidentemente apoyamos la iniciativa de reducir la brecha digital. Lo que sucede es que evidentemente no podemos hacerla de la forma que pretende la dirección provincial, en el sentido de que nosotros no podemos hacer una compra por emergencia, dado que la brecha digital es una cuestión estructural. Es muy difícil introducirla dentro de un decreto de emergencia. Tengan en cuenta que todos los medios, todo lo que le he comentado, la compra de material, la asistencia sanitaria, todo esto, la desinfección, todo esto se va a hacer por un decreto de emergencia. Claro, un decreto de emergencia no cabe todo. En un decreto de emergencia no cabe algo estructural como es la brecha digital. Pero sí que estamos dispuestos a, por otras vías, dotar a los niños, a los escolares que lo necesiten de ese tipo de material. Ya digo, hemos mantenido conversaciones con el director general de Planificación. Hay un programa, el programa RED, que son convenios con las comunidades autónomas, y nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a colaborar dentro de ese marco. Usted acaba de decir, de los 7 millones que supuestamente el Gobierno central ha dicho que va a intentar que la próxima semana estén en las cuentas, en las arcas públicas de las administraciones, 5 millones de alguna forma ya están, entre comillas, amortizados, o sea, que ya están reservados para comprar o se ha comprado. Vamos a ver, la primera cuestión importante es dejar claro que esos 7 millones no son para educación. Es decir, yo comprendo que hay intereses en mantener esa postura, pero si uno sabe leer, y no quiero ser hiriente, puede cogerse el Real Decreto y puede cogerse el Boletín del Estado y ver que efectivamente lo que habla son de criterios para el cálculo, pero que son no finalistas, es decir, no tienen por qué dedicarse a educación. Ni a educación ni a otra cuestión. La finalidad, lo dice el Real Decreto, la finalidad es amortiguar la incidencia que tiene el COVID en los presupuestos de las comunidades y de las ciudades. Eso es lo que dice el Real Decreto, hasta tal punto le digo que el secretario de Estado, es que yo he hablado con el director general de Planificación y me ha dado la razón. Me ha dicho, tienes razón, ese dinero no es para educación. Me lo ha dicho el director general de Planificación, que es el señor que va después, es el segundo, después secretario de Estado. Yo creo que eso ya debe quedar claro. Es decir, ese dinero no es para... Se hace el cálculo sobre educación, pero como un criterio, pero ese dinero no tiene por qué ir a educación, no es finalista. Dicho eso, no tenemos todo lo contrario, nosotros estamos totalmente volcados en ello. Y ya hay 5 millones puestos encima de la mesa. Ya hay 5 millones puestos encima de la mesa. Y va a seguir llegando más, es decir, vamos a seguir utilizando más dinero, vamos a seguir utilizando más recursos para la educación. Lo que no podemos hacer, en el caso de la brecha digital, es que se haga por un decreto de emergencia. Pero eso no quiere decir que nos neguemos a poner en marcha ese tipo de medidas, sino que no creemos que sea el canal, o que sea la medida, porque creo incluso rozaría o digamos que tiene problemas de tipo de índole jurídico, ¿vale? Pero no es que no queramos apoyar o reducir la brecha digital. Vamos a implementar todos los recursos posibles, pero de una forma lógica y ordenada. Esa es la cuestión. Y los 5 millones están ahí ya encima de la mesa. 5 millones que van en personal de Cruz Roja, sanitario, que va a atender a los colegios. Vamos a tener sanitarios, vamos a tener de enfermeros, equipos móviles, eso por un lado. Vamos a tener mascarillas, vamos a tener hidrogeles, hay una reserva estratégica, en eso nos hemos gastado 400.000 euros, termómetros y demás elementos de control.
Luego, por otro lado, tenemos el plan de empleo. El plan de empleo de la ciudad, los 3 millones del plan de empleo de la ciudad, 3.200.000, se van a dedicar única y exclusivamente al ámbito educativo, cuidadores y personal sanitario. Ese dinero que es del plan de empleo, efectivamente, desde la convocatoria, esos 3 millones, es un dinero que la ciudad pierde para otros cometidos. Es decir, es un dinero que en vez de dedicarlo a cuestiones que nos hacen falta en otros lugares, en otros sitios de la ciudad, lo vamos a dedicar solo a educación. Luego esos 3 millones, ese dinero, vamos a dedicarlo entero a educación. Luego tenemos la cuestión de la desinfección, el aumento de la limpieza. Solamente en los colegios de primaria ese aumento de la limpieza supone 600.000 euros. Vamos a hacer la desinfección y la limpieza de institutos y de centros concertados que no son competencia nuestra,